bueno y eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de poder adorarte juntos. Gracias porque podemos venir ante tu presencia, Señor, y en la comunión que tenemos como cuerpo tuyo, Señor, que es tu iglesia. Sentimos tu presencia y aunque no la sintiéramos, aún sabríamos que estás aquí. No dependemos de ninguna experiencia emocional, pero qué bueno que nos das emociones y qué bueno que te sentimos. Más bien sabemos, Señor, que estamos delante de ti como cuerpo y como iglesia y como hijos tuyos. Más bien tenemos la certeza de que nos estás escuchando en esta hora y sabemos que tenemos nosotros la necesidad de acercarnos a ti, que tenemos nosotros la necesidad de hacer un alto muchas veces, que tenemos nosotros la necesidad de desacelerarnos y estar quietos, no inquietos, para poder escucharte, para poder recibir de ti, Señor, nuevas fuerzas para ser renovados, esperanza, seguridad, consuelo y tu gracia. Por eso estamos ante ti y en esta tarde queremos, Señor, y te pedimos que nos hables, que en tu palabra encontremos no solo soluciones, sino guía tuya, tu guía, que encontremos más que cosas y conocimiento, te encontremos a ti y lleguemos al encuentro contigo para que podamos, Señor, ser transformados por tu gracia y tu amor y en el nombre de Jesús, vivir esa vida plena que nos ofreces. En el nombre de Jesús en quien oramos. Amén y amén. Titulé este mensaje Dile no a la inquietud. Dile no a la inquietud. Después de estar reflexionando un poco acerca de muchas cosas que nos pueden estar a veces desenfocando, distrayéndonos o preocupándonos, y en este caso quizás refiriéndome a mi propia persona, que me pueden estar distrayendo, preocupándome o privándome de lo bueno de Dios, de lo mejor de Dios para mi vida, porque estoy quizás mal enfocado en ocasiones en mi vida. Y lo triste y quizás la tragedia es que uno puede caer en esta trampa sin darse cuenta y sin reconocerlo. Leí ayer de una señora en Brasil, cuyo nombre ficticio, ¿verdad?, para proteger su identidad es Doña María, una anciana de 85 años, que ha vivido toda su vida en una casa con sus patrones, como una criada heredada de padres a hijos, de hijos a nietos a lo largo de 3 generaciones en Río de Janeiro. Y el universo de esta mujer de repente cambió totalmente cuando en mayo, en este año, alguien le dice y alguien le menciona que ya no tiene que volver a esa casa de esa familia donde ella era esa criada que había estado bajo una esclavitud durante 3 generaciones. Desde los 13 años había entrado en esa familia. Y cuando le dijeron a ella, mira, tú no tienes que volver a esa casa, el mundo se le cayó. El mundo de ella perdió sentido. Y empezaba a decir, yo tengo que volver a esa casa, decía, tengo que regresar. El nivel de sumisión de ella, aquella familia, era tal que decía, tengo que volver a esta casa porque si no le he ido a comer a la señora y no la cuido, va a morir. Si no vuelvo, ella va a perecer. Se sentía absolutamente responsable por la vida de su empleadora. Y el inspector de este pueblo en Brasil, del área laboral, le dice, no tienes que volver. Y lo más triste es que doña María no estaba consciente que había sido esclava por 72 años en el Brasil moderno. Estamos hablando del año 50 hasta el 22 en esclavitud. Una esclavitud moderna. Es una cara que no es típica, no es lo normal en las naciones en América y no es lo que debe ocurrir. Pero para ella servir a aquella familia sin salario, sin vacaciones, era su normalidad. La esclavitud era la normalidad. Se visualizaba de esa forma y no de otra manera. Y en ocasiones podemos nosotros también caer en esta misma trampa, volvernos esclavos de algo y ni siquiera reconocerlo. Volvernos esclavos de algo o de alguien y no darnos cuenta. Y quiero citar a John Comer en uno de sus libros. Él dice y señala que podemos ser y volvernos esclavos del deseo. Esclavos del deseo.
Él dice, el deseo en nuestras vidas es necesario, el deseo en nuestras vidas es el gran motivador, es el motor que nos mueve a levantarnos cada mañana. La función es impulsarnos a salir a la calle y salir de la cama hacia el mundo para afrontar y, ¿verdad?, lidiar con nuestras responsabilidades. Pero si en algún momento el deseo ya no está bajo control, ni bajo nuestro control, y en cambio está dirigiendo nuestras vidas, estamos en problemas, porque cuando miras más de cerca esa dinámica del deseo, te vas a dar cuenta que el deseo es una de esas cosas que nunca se satisface, nunca es satisfecho, nunca está completo. En el año 1000 antes de Cristo, en Eclesiastés, aproximadamente 1000 años antes, nos dice la palabra del Señor en Eclesiastés, y una frase muy breve tal vez: el ojo no se sacia de ver o con ver, no se sacia por simplemente ver. Siempre hay necesidad de más y ver más y tener más. Y el deseo se vuelve el esclavizante en nuestras vidas. Si algún varón puede ayudar a un caballero que está entrando, le voy a agradecer en la entrada para suplir su necesidad o su situación. Hay un caballero que está aquí. Gracias a Gilberto. La misma idea la tiene Tomás de Aquino. La ha tenido Tomás de Aquino. Tomás de Aquino una vez hizo la pregunta: ¿qué satisfaría nuestro deseo? ¿Qué se necesitaría para sentirse satisfecho? Y la respuesta que tuvo en este caso Tomás de Aquino fue todo. Necesitaríamos todo para estar satisfechos. Tendríamos que experimentarlo todo y a todos, ser experimentado por todo. Para sentirnos satisfechos tendríamos que comer en todos los restaurantes, viajar a todos los países, a todas las ciudades, a todos los lugares. Tendríamos que hacer todo en la vida. Experimentar cada maravilla natural, hacer quizás muchas cosas, ganar todos los premios, subir a la cima más alta en cada campo, tener todos los artículos del mundo. Tendríamos que experimentarlo todo, todas las cosas para sentir alguna vez que es suficiente. Pero lamentablemente, incluso si tuviéramos acceso a todos los fondos ilimitados del mundo, el tiempo todavía es algo que se interpone en el camino. Nuestro tiempo es limitado. Hay un choque entre lo infinito y lo finito de nuestra alma. Es decir, ese deseo infinito en nuestras vidas, pero nuestra alma finita, limitada a una cantidad de años, nos lleva a la inquietud. Muchas veces vivimos inquietos porque no estamos satisfechos, porque queremos más, anhelamos más, siempre. Y no importa cuánto veamos, hagamos, compremos, vendamos, comamos, experimentemos, visitemos, bebamos, siempre la gente quiere más. Y la pregunta es: ¿qué aprendemos de Jesús para lidiar con esta inquietud? La inquietud puede venir a tu vida por esta insatisfacción, aparente insatisfacción. ¿Qué hacemos cuando todo en nuestras vidas parece insatisfecho? ¿Qué hacemos cuando hay esa inquietud? La vida de Jesús nos muestra maneras en que podemos lidiar con esto. En un mundo que nunca nos va a satisfacer, ¿dónde está nuestra única esperanza? Porque la esperanza se encuentra solo en Dios. Corresponde solo en buscar la satisfacción, debo decir, de nuestra necesidad en Dios solamente y no en otros lugares. Es decir, vamos a veces a la fuente equivocada. A veces vamos al lugar equivocado y quedamos insatisfechos. Entonces no encontramos lo que buscábamos. Triste es ir a una fuente y encontrar agua que no puedes beber. Triste es ir a una fuente y encontrar agua contaminada o sucia, ¿verdad? Y tú como la sed. Muchas veces nos sucede lo mismo. No vamos a la fuente que nos sacia y eso produce insatisfacción. San Agustín también, ese teólogo de la iglesia, obispo de Hipona, también llegó a la misma conclusión. Él decía: nos has hecho para ti, refiriéndose a Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Pero eso no se limita a la antigüedad. Más recientemente, gente como Dallas Willard, este escritor de la formación espiritual, dijo: el deseo es infinito, en parte porque fuimos hechos por Dios, hechos para Dios, hechos para necesitar a Dios y hechos para correr hacia Dios. Solo podemos ser satisfechos por aquel que es infinito, eterno, capaz de suplir todas nuestras necesidades, y solo estamos bien y seguros en la casa de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, el deseo por el infinito permanece, pero se desplaza hacia cosas que ciertamente conducirán a la destrucción.
Y yo me atrevo a añadir a lo que dice Dallas Willard, ahí está la clave de muchas adicciones. Nos volvemos quizá adictos a algo porque desplazamos y nos movemos a algo que no nos puede satisfacer, trágicamente. ¿Y cuál es el resultado? Inquietud, estado crónico en nuestras vidas, que caracteriza mucho de la sociedad: angustia, ira, ansiedad, desilusión, depresión. Todo lo que nos lleva a una vida que no se puede desacelerar, una vida de ajetreo, sobrecarga, demasiadas compras, materialismo, una vida que quiere más y anhela más, inquieto siempre, y nos salimos de control. Ayer estaba en San Juan y veo que todas las calles están bien accesibles, no hay tráfico. Llego en 2 horas directo, tenía que ir al seminario teológico y llego de mi casa a lo que sería frente a Plaza Las Américas, cerca de Plaza Las Américas, en 2 horas sin problemas. Pero cuando salía era diferente porque era más tarde. Cuando salía de Plaza Las Américas no podía casi salir por la cantidad de gente entrando a plaza. Es una acumulación de tráfico porque la gente está corriendo, buscando qué adquirir y hay esa prisa. Y todo lo demás está bien, el caos está allí, en esa zona. ¿Por qué? Porque la gente vive buscando más y tener más, y lo consiguen allí. El marketing, la sociedad del mercadeo, nos mueve en esa dirección de acumulación. Hay unos gemelos aquí que nos afectan: la acumulación, el deseo de la acumulación y el deseo de la realización. Mientras más tengo, más soy. Mientras más tengo, falsamente creemos, más valor tiene mi vida. 2 gemelos que nos van a llevar a la inquietud. Y esa es la tesis del mensaje. Vivimos inquietos muchas veces por lo que nos empuja la sociedad, las redes sociales, a vivir a un nivel completamente nuevo, porque vivimos en un nivel que no es el mejor según las redes sociales y según el mercadeo de las diferentes compañías, de los ricos y los famosos. Anhelamos vivir como los que se proyectan en las redes sociales, como muy felices, aquellos que tienen mucho dinero, aquellos Elon Musk, ¿verdad? Esos como el fundador de Tesla y esos que hoy día son millonarios. Y la gente proyecta esas vidas llenas de alegría y satisfacción muchas veces en los medios y creemos que esa es su normalidad. Y quisiéramos alcanzar eso. En esa era digital nos enfermamos emocionalmente porque no viajo tanto como fulano o no hago tanto como el otro. Es lo que vemos en la sociedad nuestra digital. Y entramos en la envidia, entramos en cosas que nos separan y nos apartan de Dios. ¿Qué me puede ayudar a lidiar con eso, a manejarlo mejor? ¿Qué podría ayudarme? ¿Qué hizo Jesús? Que me ayude a entender en las enseñanzas y la vida de Jesús para yo mitigar la inquietud. Mitigar la inquietud en mi corazón, la inquietud crónica, que la cultura me empuja hacia allá. Y podemos aprovechar y podríamos quizá mirar en la palabra de Dios lo que hacía Jesús. ¿Cómo encontramos el descanso de Jesús para nuestras vidas y nuestras almas? Hay un concepto que quizás no lo hablamos mucho en la iglesia evangélica. El sabbat, el sábado, el día de reposo, el día de descanso, sinónimos todos. Ese día que guardan los judíos y guardaba Jesús. Ese día que era culturalmente aceptable y sigue siendo en el contexto judío. Y esa palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, Shabbat, significa literalmente parar. Te tienes que detener. Significa pararse. El sábado es un día para detenerse. Dejar de trabajar, dejar de querer, dejar de preocuparse, detenerte, porque implica algo más que un simple día. Implica más que un simple día de vacaciones, implica más que irte a un hotel. Es que tienes que detenerte. El sábado como concepto, y no como día natural, no como el día de ayer sábado, sino como concepto es una forma de actuar y vivir en el mundo, de ser en el mundo. Es un espíritu de descanso que viene a tu vida cuando permaneces en Dios, cuando vives en la presencia amorosa del Padre toda la semana, no un día. Es que tenemos que cambiar la mentalidad y nuestro paradigma de que nuestra vida puede ser distinta si estamos en Dios toda la semana, si cumplimos ese sabbat. Y sustituimos entonces nuestra vida de inquietud a una vida de descanso en Dios, a descansar en Dios. Fíjate que no estoy hablando de cambiar nuestro día de reunión a sábado, no estoy hablando de un sábado literal, de las horas que puedas estar en tu casa descansando como hacía el pueblo judío, lo sigue haciendo. Es una actitud en tu vida completa. Vives en Dios, te mueves en Dios, descansas en Él. Y eso trae a tu vida
lo que necesitas, salir de la inquietud. Si vives en inquietud, hay ajetreo. El descanso le pone límites a ese ajetreo. Si vives en inquietud, estás apurado. El descanso te lleva a la lentitud. Si estás todo el tiempo inquieto, vives en ruido. El descanso te lleva a estar tranquilo. Si vives en la inquietud, hay aislamiento. Y si vives en descanso, hay relaciones y tienes tiempo para relaciones profundas. Si vives en esa actitud de inquietud, estás en las multitudes siempre. Si vas a buscar el descanso, necesitas tiempo solo con Dios. Si estás en inquietud, hay distracción. Si estás en la actitud correcta, que es la del descanso, hay deleite en la presencia de Dios, te deleitas. Si estás en esta actitud de inquietud, hay envidia. Lo contrario es disfrute. Si estás en la inquietud, hay confusión. En la quietud y en el descanso hay claridad. Y podría seguir la lista: en lugar de codicia, gratitud; en lugar de descontento, contentamiento; en lugar de preocuparte, confianza; en lugar de ira y coraje en tu vida o angustia, puedes amar; en lugar de tristeza, alegría; en lugar de ansiedad, paz; en lugar de trabajar por conseguir amor, trabajas desde el amor que Dios ha puesto en tu corazón para los demás. Y el trabajo lo ves no como algo un medio para acumulación y realización, sino como un aporte a la vida de otros, y cambia todo en tu vida. La naturaleza humana necesita esto, y la era digital nos lo ha robado en gran manera. La era digital nos ha hecho una alianza, en cierta manera, contra un espíritu de descanso, y todos luchamos en esta área de la vida. Y por eso quisiéramos quizá mirar el escritor de los Hebreos en la palabra de Dios, que nos dice algo, porque es en cierto lugar, dijo así del séptimo día, dice el autor de Hebreos, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis también lo afirma. Dios reposó en el séptimo día, no porque estaba cansado, sino para indicar que había terminado la creación. El mundo estaba bien, era bueno, era perfecto, y Dios se hallaba muy satisfecho con él. Dios estaba satisfecho con ese mundo. Y ese es el descanso, es reposo en una alegría anticipada de nuestro gozo eterno cuando ya sea redimida la creación en el futuro. Cuando se destruya el pecado y el mal y el mundo vuelva a ser perfecto. Nuestro reposo en Cristo empieza cuando confiamos en Él, para que haga su obra perfecta y buena en nosotros. Ahí empieza el descanso nuestro y el reposo nuestro. Y sigue diciendo el autor de Hebreos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios quiere que entremos en su reposo. ¿Qué podría ser ese reposo? En Hebreos, en la carta a los Hebreos, que va dirigida precisamente al pueblo de Israel convertido al Evangelio, a los judíos convertidos al Evangelio, dice: para los israelitas de la época, ese reposo era la tierra prometida, pero para los cristianos es otra cosa, es paz con Dios ahora y vida eterna en la tierra nueva que está reservada para los que le aman. No necesitamos esperar hasta que muramos para disfrutar del reposo de Dios. No tienes que esperar a la eternidad, a entrar a la eternidad para tener ese reposo y la paz de Dios. Lo tienes que disfrutar hoy y lo puedes disfrutar hoy. Y ese reposo diario en el Señor, Dios te lo está ofreciendo en esta tarde. Dios te lo ofrece. Nuestro reposo diario en el Señor no termina con la muerte tampoco. Entonces hay una esperanza eterna. Entonces hay una nueva perspectiva que tenemos nosotros y distinta. Ahora procuramos entrar en ese reposo, como nos dice Hebreos 4:11. Es una lucha, porque es la lucha entre dejar de luchar nosotros para obtener victoria en nuestra vida y comenzar a reposar en Dios. Dejar de tratar de encontrar significado y propósito en lo que hacemos nada más y encontrar nuestro significado en Dios. Dejar de esforzarnos, quizás como decíamos ahorita, por muchas cosas para tener autorrealización y acumular muchas cosas para sentir valía, y empiezas a descansar en Dios, a descansar en Él. Ese reposo es más grande que el sábado literal, que el sábado de 12 horas, que un día a la semana. Es otra cosa mayor y es una disciplina que quizás no la entendemos bien. Cuando
la miramos, se nos dificulta. Nuestra cultura, la sociedad nos lleva en otra dirección. Requiere intencionalidad. La cultura nos dice, sigue corriendo, sigue acumulando, sigue intentando obtener más y más. Sigue en esa lucha y esa carrera desbocada, sin freno. Entonces cultivamos un espíritu inquieto. Y ahí quiero llegar. Si tú has cultivado un espíritu inquieto hasta ahora, Dios te llama al descanso, a descansar en Él. Si has cultivado un espíritu inquieto en tu vida, Dios te llama al descanso para que se vaya la ansiedad y la inquietud que tienes. Jesús en el sábado actuó distinto a lo que se esperaba. Lo han leído en los evangelios. No lo que esperaban los fariseos, no lo que esperaban los que guardaban la ley. Jesús actuó diferente a lo que esperaban los líderes religiosos y le trajo problemas. Jesús siempre tuvo sus conflictos, sus encuentros, ¿verdad? A Jesús no le tenía miedo a lo que le dijera la gente o lo que opinaran los líderes de aquel tiempo, porque tenía autoridad. Por siendo Dios, tenía más autoridad que ellos, que todos ellos. Y en esos encuentros, en una tarde de sábado, precisamente, podía ser una tarde por el clima de ese tiempo, calurosa como las nuestras, como estos días que ha hecho mucho calor, no habían consolas ni habían inverters. Jesús estaba en el calor con los discípulos. Sábado, cielo quizá despejado, estaba allí caminando por un campo con los aprendices detrás, los discípulos aprendices. Y era sábado, y él está enseñando con su vida, con su conducta. Y era ese día de reposo que no se puede trabajar. Hay cosas que no se podían hacer según la ley. Y había un ritmo de vida. Pero el ritmo de vida de Jesús se interrumpe en ciertos momentos. Y hay una práctica fundamental en un día que tú no puedes hacer. Y Él viene y lo hace. Lo hace. Entonces Jesús, aunque se había desacelerado en el sábado y había hecho lo que tenía que hacer, nos dice la palabra un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿para qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Tú no puedes estar haciendo eso un sábado, eso está prohibido. Tienes que preparar la comida antes y no puedes estar en esas. Los fariseos no estaban de acuerdo, cómo él enseñaba a los discípulos y cómo caminaba con sus amigos. Y estaban celebrando el día de reposo. Entonces, vemos entonces en una reprensión quizá amorosa de Jesús, creo yo por el contexto del pasaje, simplemente les dice lo que ven allí en pantalla. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Una línea que nadie esperaba, una contestación que nadie esperaba, una línea impresionante, porque estamos hablando aquí y estamos viéndolo miles de años después, leyéndolo y releyéndolo en nuestras Biblias muchas veces, y sin embargo, lamentablemente, no podemos aceptarlo, no lo hacemos parte de nuestra vida. El ritmo de vida de Jesús no nos parece correcto. Jesús estaba golpeando una cultura religiosa legalista, cargada de muchas cosas, una cultura cargada de culpa, que había pasado por alto el corazón de Dios, el amor de Dios. Había pasado por alto todo eso. Los fariseos no pensaron que tienen hambre, no es que de verdad necesitan comer. Eso no les interesó, no cumplen. Legalismo. Entonces, en una cultura como esta, detrás de ese mandato de reducir la velocidad un día a la semana, no era solamente el hecho de no hacer ciertas cosas, era una cultura donde tenía que ocurrir algo. Tenía que ocurrir lo que no estaba ocurriendo, que la gente usara esa desaceleración para acercarse a Dios, para amar más al otro, para amarse más entre ellos, para amar a otras personas y responder en amor. Y no lo estaban haciendo. Entonces necesitaban ese verso. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre para el día de reposo, o por causa del día de reposo o el sábado. Tenían al revés la comprensión. Era como decían antes en la antigüedad, llevaba la carreta adelante y el caballo detrás. Iba todo al revés. Jesús quería que comprendieran. Y quizás nosotros tenemos nuestras prioridades al revés a veces. Tenemos nuestra vida invertida. Tenemos las cosas volcadas al revés de nuestra vida y lo sentimos así porque lo estamos practicando. El sábado no es una nueva idea, es anterior a Jesús por milenios, es nuevo para nosotros, pero es antiguo. Y quizás nos hemos convertido en algo que no queremos, en personas más agotadas emocionalmente, en personas psicológicamente sobrecargadas de trabajo y espiritualmente desnutridas. Eso dice un escritor, nos hemos vuelto en las personas más desnutridas
espiritualmente desnutridas de la historia de la humanidad. Imagínense si eso no es tragedia, en nuestro avance del siglo XXI. Pensar en un día libre, eso es inconcebible. ¿Cómo voy a sacar un día? ¿De dónde lo saco? Y pues un sábado, si el domingo tengo que ir a la iglesia y tengo que trabajar. Entonces, no nos pasa por la mente, por supuesto que no. Y no sabemos qué es. Entonces, necesitamos escuchar la primero que dice ese mandamiento. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fue creado, diseñado por Dios mismo y es para nosotros. Es un regalo para nosotros. El descansar es un regalo para ti. El creador de la creación te lo regala y necesitamos agradecerle, responder en gratitud. En Génesis 1, ya lo vemos desde el principio. En el principio de la Biblia, principio del mundo, de la creación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Al comienzo de la historia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después de 6 días de arduo trabajo, ¿verdad? Después de poner en marcha el universo, leemos lo que dice allí en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Nos dice, para el 7º día, Dios había terminado la obra que había estado haciendo. Así que en el 7º día descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que había hecho. Y no sé si lo estás captando. Dios descansa. Dios descansando. Como lo dijimos ahorita, en el contexto de lo que implica descansar. Vamos a verlo ya mismo, porque implica más que descansar. Dios no se fatiga ni se cansa, dice la Biblia. Así que, ¿qué implica todo esto? Pero mira, Dios descansando allí, hoy descansado. Sí, tú dices, no me gusta eso del sábado. Yo soy extrovertido, yo tengo que estar bregando, tengo que estar trabajando en la casa, me gusta estar ocupado. Dios descansa. ¿Por qué tú no? Ya, me gusta el sábado, pero tengo un trabajo que es exigente, y tengo que trabajar el sábado porque si me obligan, y Dios descansa. Y quizás dice, tengo 2 niños en la casa, tengo que atender los esposos, y tengo que pasar la máquina, dice el marido, y los carros, ¿quién los lava? Y Dios sigue descansando. ¿Por qué? El patrón, el ritmo de vida que Dios nos enseñó, era una enseñanza. Necesitas un espacio, necesitas detenerte. Dios lo que hizo fue que creó el universo con una cronología que nos conviene. Detenerte una vez a la semana y detenerte varias veces quizás al día y tener tiempos con Dios, porque si no descansamos nos volvemos esclavos del deseo, lo que decíamos al principio, esclavos de algún deseo sin darnos cuenta de todo lo que deseamos alcanzar. Dios trabajó, sí, pero construyó un ritmo de la creación. Y cuando luchamos contra ese ritmo de 6 días, ese ritmo de alternación de trabajo y descanso, cuando luchamos con eso, entonces viene lo que no queremos, la enfermedad, viene el agotamiento, vamos contra la corriente del universo que Dios creó. Vamos contra el Dios mismo en el sentido más estricto, porque entonces nos oponemos al diseño de Dios. Es como el que dice, bueno, algunas personas tienen una manera de reírse de esto, se burlan de esto y dicen, bueno, es que el diablo no descansa. El diablo no coge vacaciones. ¿He escuchado eso? A un pastor le dijeron eso una vez, él pidió vacaciones, necesito vacaciones, y la junta le decía, es que Dios no coge vacaciones. Miren la sensibilidad, ¿no? Allí en esa frase. Es que Dios no coge vacaciones, eso es igualito que los fariseos. Ahí tienes que cumplirlo, pero no hay amor. Y él les contesta, bueno, el diablo no coge vacaciones, pero tú quieres imitar al diablo. ¿Aquí alguien quiere imitar al diablo? Que yo sepa, el diablo al final pierde. Nosotros no vivimos imitando al diablo. Lo que dice la Biblia es que Dios descansó después de crear la creación. Esa fue la contestación. El que quiera vivir imitando al diablo, pues vamos a ver cómo le va. Eso dijo el pastor. Y tenía toda la razón. Entonces, cuando el escritor de Génesis quiere y nos dice que Dios descansó, ¿a qué se refiere? Dios no entra en un burnout. Dios no se agota extremadamente, Dios no se cansa ni se fatiga. Cuando dice esto hay que mirar la palabra Shabbat, que es parar, detenerse, pero también puede significar deleitarse. Deleitar. Entonces Dios se detuvo a deleitarse en lo que creó, a mirar todo eso y decir, oye, me quedó bien, de verdad me quedó bien esto que yo hice. Esto es bueno en gran manera, es lo que dice la Biblia. Cuando Valeria hace unas obras de arte que estaba haciendo esta semana para una clase, yo miraba y yo decía, la verdad que le está quedando bien. Y tú te deleitas y dices, oye, pero
Y tú hiciste eso. Entonces es deleitarse, ver, Dios miró qué estético me quedó, qué lindo me quedó, qué hermoso, qué ordenado, qué hermoso es el ser humano que ha creado, deleitarse. Esa es la reserva que necesitamos nosotros, el ejemplo de Dios para detenernos, deleitarnos en Él, deleitarnos en lo que nos ha dado, en su creación, deleitarnos en su bendición, todo lo que ha hecho. Entonces una sociedad no puede vivir alejada de eso. Hay una sociedad que lo intentó abandonar la semana de 7 días durante la Revolución Francesa. En Francia ocurrió eso. Se inventaron un día, una semana laboral más extendida, equivalente a 10 días de trabajo. Trabajo en exceso. Para aumentar la productividad. Claro que sí. Lo llamaban el ascenso del proletariado. Y lo que vino fue un desastre. La economía colapsó. La tasa de suicidio se disparó y la productividad bajó. Pues está probado, entonces comprobado, estudio tras estudio. No hay correlación entre prisa y productividad. No hay correlación entre mucha prisa y falta de descanso y productividad. Es lo contrario. De hecho, una vez que tú decides trabajar un cierto número de horas a la semana y te excedes, tu productividad empieza a caer. ¿Y sabes cuál es el número límite? Después de 50 horas no produces nada. Y tenemos 40, pero después de 50 no produces nada. Eso está comprobado. Y es una semana, equivale a una semana de 6 días de trabajo, 50 horas. Hay gente que trabaja los 6 o hasta 7. Pero la productividad baja, no mejora. Y si nos enfermamos, menos producimos. Entonces todo va mal, todo va al revés. Las cosas contrarias al diseño de Dios. ¿Qué problema? Porque los trabajadores se han encontrado que registran muchas horas, 70 horas de trabajo. Y muchas de estas, y los que trabajan más de 50 horas, no muestran ninguna diferencia en la productividad con uno que trabaja menos. No hay más productividad. Entonces no hay tiempo para deleitarnos en el mundo que Dios creó, en las vidas que Dios nos dio y sobre todo en Dios mismo. No podemos ni deleitarnos en Dios porque estamos excediéndonos. Esta práctica de dejar el sábado fuera, que es el descanso, como sinónimo de descanso, y no el día literal, nos lleva entonces a una alma que no descansa, un alma inquieta. No hay gozo, no hay alegría, no puede haber gratitud ni alabanza. El sábado es una invitación, nos dice Dan Allender. Es una invitación a entrar en el deleite. El sábado, cuando se experimenta como Dios lo dispuso, es el mejor día de nuestra vida. Sin duda, ni pensamiento, es el mejor día de la semana, es el día que anticipamos el miércoles, jueves y viernes, y el día que recordamos el domingo, lunes y martes, es el día para descansar. Y todo esto tiene raíces en Dios, en lo que Dios ha hecho. Él descansó, se detuvo, apartó un día entero para deleitarse en el mundo que creó. Entonces, hay algo más. La Biblia dice, y si observas bien, ¿sabes qué hizo Dios con ese día? ¿Qué dice la Biblia que hizo Dios con ese día? Bendijo el día séptimo y lo santificó. 2 cosas que hay que señalar, son cosas que hay que mirar. ¿Por qué bendijo un día? ¿Por qué lo santificó? ¿Qué es eso? ¿Cómo que bendice un día y lo santifica? Qué raro, ¿verdad? Eso no está raro. Bueno, el sábado es bendito, según nos dice Génesis, en la historia. Y en Génesis hay 3 cosas bendecidas por Dios. Dios bendijo al reino animal, fructificados y multiplicados, los bendijo con una invocación. Luego bendijo a la humanidad, fructificados y multiplicados, y entonces bendijo el sábado. Y si miras bien, entonces bendijo a los animales, los humanos y el día sábado. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo único que yo veo aquí es que igual que los animales y el ser humano que se reproducen, se multiplican, dan vida para llenar el mundo de más vida, el día de reposo, el descanso que tú y yo necesitamos, también da vida. Rejuvenece, restaura la vida agotadora que tenemos y agotada. Y entonces trae vida y llegas al fin de semana y aunque ames tu trabajo o no, todavía sigues agotado en todos tus niveles emocionales y aún espiritualmente. Y quizás llegas también al domingo cargado a la iglesia porque sigues agitado espiritualmente, porque no hay quietud y entonces porque no hemos tenido el tiempo con Dios, no ha habido. Y entonces nuestras almas gritan por eso, anhelan eso, necesitan eso, mucho, mucho. En la ciencia se ha comprobado, un médico hizo una encuesta y una investigación. Se encontró que las personas más felices del mundo, entre ellas,
bien alto en la lista de personas más felices del mundo, se encontraban un grupo de cristianos que eran bien estrictos con esto de guardar el día de reposo. Y estaban allí en ese nivel de gente más estable, más feliz, y que tenían una vida más prolongada. Comparado con el resto de los estadounidenses, viven 10 años más, porque guardan un día en la semana para descansar. Interesante, 10 años más. Y el autor de este libro que le mencioné, de John Comer, empieza a sacar cuentas. Si yo guardo un día en la semana para descanso cada día de mi vida, cuando vengo a ver, eso representa 10 años, si lo sumo. Los 10 años que mucha gente se ha añadido. Pero no solo 10 años de tiempo, sino mejor calidad de vida, más felicidad, o por lo menos mejor bienestar, mayor bienestar en sus vidas, satisfacción en sus vidas. Lo segundo que hizo fue que lo santificó, santo. ¿Ya has pensado en eso? ¿Cómo un día puede llamarse santo? ¿Cómo? ¿Qué estaba estableciendo Dios aquí? ¿Qué diferencia había en un día? Tú puedes decir, yo puedo adorar a Dios todos los días. Pues sí, amén, lo puedes hacer todos los días, claro que sí. No tiene que ser un solo día, pero en el cercano oriente, la gente que estaba escuchando esto, en la audiencia original de todo esto, que era en otro contexto histórico, en el cercano oriente, pensaban distinto. Los dioses se encontraban en el mundo del espacio, no del tiempo. El lugar sagrado es un monte alto, el lugar sagrado es el templo, el lugar sagrado es un lugar específico. El Dios se encontraba en un lugar, entonces eso era el espacio, pero no el tiempo. Ellos encontraban a Dios en el templo, cuando iban al santuario, en el tabernáculo. Usted puede buscar muchas referencias y los montes, sí, claro, lugares altos. Hoy día podrías hablar de la Meca y hablar de lo que muchos consideran sagrado en el mundo, los que van a los monasterios en el Tíbet, lo que quieras pensar hoy día, ¿verdad? Pero hoy día no es así porque Dios estableció que no es así. Dios estableció que no es en el espacio. El espacio no controla a Dios, el espacio no detiene a Dios. Dios no está limitado a este templo, ni a ningún templo. Tú tienes que separar ese día de la semana para estar con Dios, detenerte, porque puedes estar con Él y puedes estar en su presencia en cualquier lugar. Y esa es la gran diferencia. Cambió todo el paradigma del lejano oriente, ¿no? O el cercano oriente antiguo, debo decir. Ya no es un lugar que tú vas a ir a encontrarte con Dios, es que vas a tener tiempo con Dios. Tiempo. Y cambia del espacio al tiempo, del espacio al tiempo. Y eso trae salud a tu vida, y trae bienestar, y trae shalom, y trae lo que los hebreos hablaban de bienestar y satisfacción a tu vida. Cambia toda la mentalidad. Entonces el Dios Santo, tú te puedes encontrar con ese Dios Santo en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso es lo que Él anhela en tu vida. Si luchamos contra ese ritmo, si lo ignoramos, lo reprimimos, lo intimidamos en nuestras vidas, ponemos excusas para no buscarlo, lo rechazamos, cosechamos consecuencias. Nos volvemos mentalmente letárgicos, estamos entumecidos espiritualmente, distraídos, inquietos, y esa es la nueva normalidad. La gente vive así. ¿Por qué no puedo vivir así? Si todo el mundo vive así. Irritables, cínicos, sarcásticos, a la defensiva, molestos, airados, cansados, desgastados, sistemas inmunológicos, ¿verdad?, que quizás en algún momento pierden el paso, como dice este autor. Puede pasar. Sistemas nerviosos que colapsan, como dice este autor en su libro. Y seguimos adelante, y inevitablemente algún día caemos, ¿no? Caemos de espalda, dice él. ¿Por qué? Porque caemos en la cama. Nos estrellamos, es la expresión que él usa, más drástica. Nos enfermamos. No siempre esa es la causa, pero el sábado viene para ti. El descanso es algo para ti. El descanso viene como deleite. El descanso no es simplemente una disciplina que tú tienes que luchar para alcanzar y que te va a robar tu espacio de tiempo y te va a robar de hacer muchas cosas. El descanso es para ti deleite. Sabbat es deleite. Y no solamente un día, no solo disciplina, es algo que te va a bendecir, es algo que te va a quitar y sacar del agotamiento, te va a sacar de la inquietud. Porque estás en la misma presencia del Dios que suple todas tus necesidades. Y eso cambia todo. Y te invito a orar para que podamos entrar en el sábado, en el descanso que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo no estoy siendo legalista diciéndoles guarden ese día sábado de la semana. Yo les estoy diciendo simplemente descansen en el Señor. Descansen en el Señor.
Eso puede ocurrir cualquier día. Dios, bueno, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos perdón si hemos ido en contra de tu diseño para nuestra vida, de tu diseño para la creación, de tu diseño para nuestra relación contigo, y no siguiendo el ritmo de vida que aprendemos desde la creación y sobre todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador, como vivió. No haciendo de estas cosas algo que era una disciplina legalista, forzada, sino algo que era voluntario, pero que se percibía como una respuesta de amor, de una búsqueda de una relación contigo. El descanso en ti que nos lleva a amar a otros y a amarte a ti, acercarnos a ti, acercarnos al otro, a los demás. Ayúdanos a vivir así, conforme a tu diseño. No queremos vivir desgastados y no queremos vivir tampoco inquietos en este mundo. El mundo nos ve también. Tú le mostraste a los discípulos, podemos vivir de otra manera, experimentando y viviendo en ese sábado, en ese reposo que tú nos brindas, en el cual descansamos para ahora y para la eternidad, porque nuestro reposo va más allá, es nuestra seguridad en Cristo, es nuestra dependencia de ti en Cristo, es nuestra suficiencia en Cristo, es la gracia que ya no nos lleva a forzarnos para recibir tantas cosas, sino que solo quizás si nos esforzamos es por vivir dentro de ese diseño tuyo nada más. Y aún así dependemos de tu gracia. Aún así dependemos de tu gracia. Mira cada hermano y hermana y cada familia y los que estén mirando, si hay alguno en nuestro culto virtual, en nuestro live, que hayan descanso en el corazón, que encuentren descanso en ti en esta hora, Señor. Que tú seas su paz. Trae orden a nuestro caos, Señor. Y a veces iba a requerir intencionalidad por lo menos, pero que no sea algo obligado, sino que sea algo espontáneo, porque queremos estar en tu presencia. Y tú te conviertes en nuestro reposo, tú mismo, Señor. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. En esta tarde, amén y amén.